Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, te glorificamos y te ensalzamos, porque tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y Señor, confiados en tu palabra que dice que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú, Jesús, estás en medio de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que intercedas. Te pedimos, Jesucristo, que intercedas ante el Padre Celestial, para que derrame aquí y ahora el don del Espíritu Santo, con poder y con fuerza. Ese Espíritu Santo que se presenta sobre nosotros como agua impetuosa, como lluvia fina, como fuego abrasador o como brisa suave, como aceite que cura las heridas, como luz que ilumina todo nuestro sendero. Tú, Señor, sabes perfectamente cuáles son nuestras circunstancias, cuál es nuestra situación, cuál es nuestra historia, la historia de nuestros antepasados. Y sobre ellas, Padre Celestial, proclamamos que la cruz de tu Hijo Jesucristo ha sido clavada y no se mueve ya más, que ha sido ya asumida y redimida toda nuestra historia, y que somos libres para proclamarte y para bendecirte. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer todos conjuntamente. Vais a repetir cada una de las frases que yo diga. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú llamado el Consolador. Don del Dios Altísimo. Fuente viva, fuego, caridad. Espiritual unción. Tú con tus 7 dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú el prometido por el Padre. Tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyéntalo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre. Conozcamos igualmente al Hijo. Y en ti, Espíritu, a ambos creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado de entre los muertos. Y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. Pero según está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. Pues, ¿qué hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el Espíritu del hombre que en él está? Así también las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido gratuitamente. De estos os hemos hablado, y no con estudiadas palabras humanas,
de sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, adaptando a los espirituales las enseñanzas espirituales. Pues el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Al contrario, el espiritual juzga de todo, pero a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para poder enseñarle? Mas nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, en esta tarde empezamos la cuarta semana del seminario. El fin de semana pasado tuvimos el retiro de fusión y quizá en un orden lógico hubiera sido tener esta enseñanza antes del retiro de fusión, pero no después. Pero bueno, el tiempo es muy limitado, los compromisos también lo son, y yo creo que ha sido bueno que hayamos tenido el retiro antes de esta enseñanza. ¿Y por qué? Porque precisamente en esta enseñanza podemos formular lo que hemos vivido en el retiro pasado. Y no proyectar expectativas, no proyectar ilusiones, no proyectar cualquier otro tipo de consideraciones. Por eso, en esta tarde, mientras vayamos hablando y después en el rato de testimonios y de compartir que tengamos, es importante que cada uno de vosotros tengáis en cuenta solamente una cosa: lo que habéis vivido el fin de semana pasado. Porque, insisto, el objetivo de esta enseñanza era preparar para el bautismo en el Espíritu, para la petición de fusión del Espíritu Santo. Pero quizá para nosotros sea más un momento de formulación de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de aquello que ha acontecido en nosotros. Insisto que ha sido muy bueno que haya sido así, porque evidentemente nadie de nosotros ha proyectado, nadie de nosotros puede decir que ha planificado, nadie de nosotros puede decir que ha ido con unas expectativas. Si recordáis, en la primera semana nos detuvimos en una cosa esencial. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha creado, nos ha amado y es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y veíamos que a pesar de nuestra experiencia de ser pecado, el Señor nos había marcado, nos había revestido, mostraba su amor, mostraba su benevolencia, pero sobre todo que incluso, a pesar de nuestro ser pecado, esa manifestación de la bondad de haber sido y haber salido de las manos de Dios, la manifestábamos con los demás. En la segunda semana nos detuvimos en una cosa: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, te ama. Y no solo te ama, sino que ha cargado tu pecado y lo ha arrojado al fondo del mar. Ya no estás alejado de Dios, ya no estás fuera del rostro de Dios, ya no estás fuera de la misericordia de Dios. Al contrario, si antes el Señor era bueno y cariñoso con la criatura, con sus criaturas, ahora ya no eres criatura, ahora ya no eres ni siquiera esclavo sometido a una ley moral, ahora eres hijo, eres libre. Y eres libre porque tienes un Padre que te ama, y eres libre porque tienes un hermano mayor que ha pagado por ti, que ha asumido toda tu vida y que la ha hecho absolutamente nueva. El ejemplo puede ser muy tosco, pero es real. Es como estar en un bar, ir a pagar y decir: no, esta ronda ya ha sido pagada. Es como estar jugando e ir a coger alguna cosa y decir: no, tu hermano ya lo ha hecho. Qué bueno es que Jesucristo nos haya aventado el camino, nos haya hecho, iba a decir de zapador, nos haya, en definitiva, allanado el sendero. Pero claro, no basta solamente con reconocer esto. Tenemos que aceptar expresamente. Y ese era el objeto de la tercera semana. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y está resucitado de entre los muertos, tú
ya eres salvo. El centro de tu vida ya no es el pecado, ya no es la lucha contra el pecado, ya no es una excelencia moral, es vivir de Jesucristo, es vivir de la misericordia, es estar, si me permitís la expresión, enchufados a un generador. Cuando yo trabajaba en la construcción, muchas veces teníamos que usar martillos neumáticos para romper. ¿Y qué ocurría con esos martillos neumáticos? Que el martillo neumático, si no estaba enganchado al compresor que le inyectaba aire, no funcionaba, era inerte, el pilote no se movía, pero en el momento que era conectado a la manguera, quedaba el aire comprimido. En el momento que el equipo bien electrógeno, bien conectado a la corriente normal, le insuflaba esa energía, el martillo funcionaba y te hacía vibrar. Y es importante tener esto en cuenta, porque si nosotros vivimos porque estamos conectados al sí permanente de Jesucristo que ha dado por nosotros en la cruz. A que Él ha cancelado y ha pagado el recibo del pecado, lo dice Colosenses, todo está clavado en la cruz de Cristo. Y no solamente está clavado, sino que además te da nueva vida. Pero una vida que se conecta incesantemente, una vida que no cesa, un sí que es eterno. Si me permitís, es como lo que estamos escuchando, el ensayo de este coro. Es un eterno pronunciamiento, una eterna sílaba, una eterna música que es proclamada. Pero el Señor no fuerza nuestra libertad. Y eso lo veíamos en la tercera semana. Y lo veíamos detenidamente. Si somos hijos es porque somos libres. Y quiere nuestro sí libre. Por eso os invitaba a confesar a Jesús como Señor y Salvador, y que no pusierais los ojos ni en lo que habíais hecho, ni en vuestra historia, ni en vuestro pasado, ni en vuestros antepasados, que todo eso, en fe, lo depositaseis a los pies de Jesús, y dijeseis: yo, Señor, creo en ti, confío en ti, voy al banco a cobrar el cheque de tu gracia. Y me da igual que yo sea un insolvente, porque en ti no soy insolvente, en ti tengo todos los tesoros, en ti tengo todas las gracias. Muchas veces nosotros no nos creemos esto y pensamos: mísero de mí, infeliz. Pero ¿os pensáis vosotros que estáis arruinados, que no tengáis nada, que estéis en un concurso de acreedores y venga alguien y os dé un décimo de lotería premiado, con el cual no solamente se cancele la deuda y paguéis a los acreedores, sino que podáis vivir desahogadamente el resto de vuestros días? Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Eso es lo que el Señor te está entregando en las manos, y solamente pide una cosa: sí, acéptame. Y veíamos con el Cantar de los Cantares en la semana pasada que decíamos: que me bese el beso de su boca, que es nuestro grito interior, es nuestro anhelo más profundo. Y también reconocíamos que sí, que soy morena, y si mi amado bella me vio, no reparéis en mi negrura, de lino blanco me engalanó. Y sabemos nosotros que somos morenos, porque sabemos cuál es nuestra historia y sabemos cuál es nuestra vida, cuál es nuestro, iba a decir, permitidme la expresión, nuestros pecadillos, nuestros fallos, nuestras debilidades. Pero lo esencial no es que seamos morenos. En el folclore castellano, cuando se decía soy morena y salada, ¿qué estaban diciendo nuestros antepasados? Nuestros antepasados reconocían que eso era lo no apetecible, porque significaba que era un cuerpo castigado. Era un cuerpo castigado en el trabajo, era un cuerpo castigado por el sol, era un cuerpo castigado en la siega. Quien se veía morena o moreno era alguien que no se consideraba ni bello, ni justo, ni atractivo, ni mucho menos objeto de amor. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque el Cantar de los Cantares hemos dicho que, y proclamamos que es palabra de Dios, que aun a pesar de nosotros ser morenos, reconocemos que el Señor nos ha mirado. Y si mi amado bella me vio, ¿quién eres tú
para reparar en mi negrura. Y hay que contender contra quienes nos dicen, y permitidme la expresión, mundo, demonio y carne, nuestra negrura, diciendo, y mi amado Bella me vio, no repares en mi negrura, de lino blanco me engalanó, me revistió con su gracia, me ha asperjado con su sangre. En Cristo Jesús no hay condenación, si le aceptas y le confiesas como Señor. Y en tu vida no hay condenación, no hay maldición, no hay negación. Y somos nosotros, y esta palabra que hemos proclamado de Corintios, lo que lo insiste, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni sabe la mente del hombre, lo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Cuando iniciamos la vida en el Espíritu, y el bautismo en el Espíritu es el detonante de esa vida, ¿qué ocurre? Ocurre algo esencial, y es que entramos en la lógica del amor de Dios, entramos en la dimensión del amor de Dios, entramos en el momento en que ciertamente somos regenerados por el bautismo en el Espíritu, y ya no hay condenación. ¿Y qué empieza? Empieza a empezar en nosotros una nueva vida en la que el pecado se va deshaciendo como se deshace una estatua de sal con el paso del agua, como se deshace una roca calcárea con el paso del agua. Lo que no somos va desapareciendo para ser lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos amados de Dios. Y la imagen que nosotros hemos tenido de nosotros mismos y la imagen que los otros han tenido de nosotros mismos desaparece y palidece ¿ante qué? Ante un padre y ante un hermano mayor que dice, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y esto no nos ahorra ni el sufrimiento del cáncer, ni las depresiones, ni las operaciones, no nos ahorra nada, ni los divorcios. Pero sobre esos abismos, sobre esas negaciones, es sobre la que se proclama, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Sobre esa condición tuya de ser moreno, es la que se proclama, te veo y te deseo. Y si mi amado Bella me vio, no reparéis en mi negrura. Pero claro, esto se da también con el engalanamiento. ¿Y cómo nos engalanamos? ¿O cómo el Señor nos engalana? ¿Qué joyas nos pone? Lo veremos en la semana siguiente, los dones, los frutos, las bienaventuranzas del Espíritu Santo. Nos hace entrar en un pueblo que es la Iglesia. Pero lo esencial ahora es detenernos en una cosa, en el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es, por favor, algo trivial. La Escritura dice en el Evangelio de Juan que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando estamos hablando de ser bautizados en Espíritu Santo, estamos hablando de ser bautizados en Jesús, en el Espíritu de Jesús, no en otro espíritu. Para muchas personas podemos venir a la iglesia o se puede venir a la renovación o al mover pentecostal buscando fuegos de artificio, pirotecnia. ¡Ay, qué bien cantáis vosotros! Me gusta cómo cantáis. ¡Ay, si además bailáis! ¡Ay, si es que además se siente un calor y una afectividad! No, eso es pirotecnia. Y es pirotecnia si no responde a una realidad profunda. Y es, tú has sido bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Tú has sido bautizado en Jesucristo? Si os pregunto qué significa la palabra bautismo, la mayoría de vosotros me la sabéis responder. En griego bautizar significa sumergir, meter. El equivalente nuestro sería macerar. Lo mismo que se hace un pepinillo en vinagre, se le mete en el vinagre, el pepinillo absorbe el vinagre y ya no es un pepino, es un pepinillo en vinagre. Ha habido un cambio sustancial. Nosotros somos macerados en el Espíritu Santo. Somos macerados en Jesucristo. Jesucristo nos ha salvado, Jesucristo nos ha redimido. Pero Jesucristo no es, permitidme la expresión, una sentencia absolutoria. Jesucristo no es algo externo a nosotros. En el momento en que le damos el sí, Jesucristo se convierte en carne de nuestra carne, en hueso de nuestros huesos.
y comienza nuestra transformación interior, conforma nuestra liberación interior. Orígenes decía que no todos los que se bautizan con agua son bautizados con Espíritu Santo. Y también dice que todos los días son Pentecostés. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días, cuando estamos conectados con el Señor, cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, en la lectura de la palabra, en los sacramentos, en nuestra oración, Él nos hace una persona nueva. Si nosotros cada día escuchamos y vemos nuestra realidad, que somos hijos amados, y asumimos lo que dice el Cantar de los Cantares: morena soy, pero y mi amado bella me vio, no reparéis en mi negrura. Nuestra vida ha iniciado en una dimensión completamente distinta. La gracia no significa solamente que ya no hay pecado y ya no hay condenación para quien está en Cristo Jesús, sino que somos carne de Jesús, hueso de Jesús. Su sangre corre por nuestras venas, lo mismo que la sangre de los mártires. Y nos va transformando. Ya no se trata de ser buenecitos, ya no se trata de cuál es la vida excelente, que se preguntaban los epicúreos, los peripatéticos, los estoicos, toda la historia de la filosofía del siglo XIX, y que nosotros, desde el 2500 a.C. hasta nuestros días, y que nosotros también nos preguntamos. No, se trata de que tú eres una persona nueva, una persona libre. Os vuelvo a decir, recibir el bautismo en el Espíritu no es entrar en una charanga. Recibir el bautismo en el Espíritu tampoco es un producto gourmet para escogidos, para iniciados. Ay, es que como tú hablas tan bien. Ay, es que como tú parece que has estudiado tanto. Ay, es que como parece que tú lees la Biblia. No. Jesucristo es para ti lo mismo que para mí. La palabra de Dios es lo mismo para ti que lo mismo que para mí. El amor del Señor es para ti lo mismo que para mí. Que nadie se sienta indigno, que nadie se sienta rechazado, que nadie diga: es que estoy al final de mis días, y es que estoy al principio de mis días y me queda mucha juventud por vivir, y ay, es que estoy divorciado, ¿y qué? Y si estoy casado, me importa poco. Jesucristo te quiere en tu situación actual, respeta tu vida, respeta tu historia, respeta tu mover. Es el Espíritu Santo, que es el propio Espíritu de Jesús, quien nos da el querer y el poder. Es el que nos da el conocerle a Dios, el querer amar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el querer amar a Jesucristo más, y al Jesucristo hombre, al Jesucristo que ha pisado nuestros abismos, al Jesucristo desesperado en la cruz que dice: Padre, ¿dónde estás? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Jesucristo que en el huerto de los olivos suda sangre, sabiendo la que le va a caer la del pulpo. Porque quizá en nuestra vida hemos idealizado mucho a Jesucristo, como era también Dios. No. En sus abismos vemos nuestros abismos. En sus infiernos vemos nuestros infiernos. Jesucristo no solamente muere y resucita por nosotros. ¿Qué decimos en el credo? Y bajó a los infiernos. Y bajó a nuestros infiernos. Y ese es el lugar de nuestra salvación. Ese es el lugar del encuentro y la presencia de Dios. Esto es importante, ahora que tanto se vende la espiritualidad y lo que se llama la espiritualidad laica y otros productos similares. Estar en Jesucristo no es un producto gourmet para yo sentirme bien. Confesar a Jesucristo no es cultivar mi vena espiritual, no es practicar un mindfulness, no es encontrarme a mí mismo para una mejor producción. Asumir a Jesucristo es asumir tu vida, es tomar tu vida en tus manos y decir: tengo un Padre, tengo un hermano mayor, soy una persona nueva, no soy un objeto de mercado, soy querido, soy amado. Por eso, todo lo que nos aleja de la humanidad de Jesucristo, todo lo que nos aleja de su cruz y de su resurrección, no es del Espíritu Santo. Jesucristo vino a redimir el mundo, no a redimirnos del mundo. Y puede parecer un juego de palabras, pero no lo es, porque significa que tu vida ha sido asumida y querida. No tenemos que salir de este mundo.
Ahora mismo muchos profetas, entre comillas lo de profetas y muy en minúsculas, vienen presentando soluciones para marchar de este mundo. Soluciones en la técnica, a ver si podemos hacer un híbrido entre máquinas y hombres y podemos volcar nuestra conciencia en soportes eternos que son los robots. A ver si podemos trascender en no sé qué cuestiones espirituales. A ver si podemos tener no sé qué prácticas. Profetas, chamanes, peyoteros. Vendedores de humo, en definitiva. Vendedores de humo que no saben asumir que la propia historia es buena, que la propia realidad es lugar de salvación, que la propia realidad ha sido ya redimida y vencida. Hablábamos de las 5 heridas, de la herida del intelecto, de la herida de la voluntad, de la herida de las pasiones, de la enfermedad y de la muerte. Todo eso está vencido en Cristo Jesús. Ah, pero es que enfermamos. Y digo, sí. ¿Y sabes por qué está vencido en Cristo Jesús? Porque tenemos médicos y tenemos enfermeras. Y dice la palabra de Dios 2 cosas respecto de la enfermedad y de la muerte. La primera, paga tu salario al médico, porque de él viene la salud. Y la segunda, alguien está enfermo, que vaya donde los presbíteros y oren. Y si está del Señor y es para signo del Señor, sanará. Y si no, el Señor manifestará su gloria en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de la muerte. Muchas veces buscamos al Señor como la forma de que nos ahorre el tránsito. No, el Señor no nos ahorra el tránsito, pero el Señor va por delante desbrozando el camino. El Señor va por delante siendo un zapador. El Señor va por delante abriendo las carreteras, marcándonos la luz, siendo como ahora de noche la farola que nos ilumina, las marcas en los viales por donde podemos ir. Hablábamos del bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es ser bautizado en Espíritu Santo? Pues quizá, si recordáis lo del sábado, pensáis, ¿y esto es un bautismo en el Espíritu o una efusión en el Espíritu? Algo tan trivial como que una persona rece por mí y me imponga las manos. Sí, es así de trivial, pero no es trivial. El bautismo en el Espíritu es lo que dentro de la Iglesia se llama un sacramental, es decir, un signo que confiere gracia. Se diferencia de los sacramentos en una cuestión: los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Los sacramentales son signos que los hombres nos damos. Y la imposición de manos es algo eminentemente bíblico para transmitir bendición, para transmitir el Espíritu. Viene desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles lo tenéis reflejado varias veces. ¿Cuál es lo esencial del bautismo en el Espíritu? Querer recibir el Espíritu Santo. Reconocer el señorío de Cristo. Porque ¿qué efecto tiene el bautismo en el Espíritu? Solamente uno: revelarnos nuestro pecado. Y alguno podrá decir, vaya, ¿me van a pasar la lista a la compra? No. Arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, se dice en el libro de Ezequiel. Cuando se produce el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor te está diciendo, mira, yo sé que en este mundo ninguno de los que estamos aquí podemos escapar de 2 personas: de nuestra conciencia y de Jesucristo. Y Jesucristo te dice, y aún así sé cómo eres, pero yo no te condeno. Yo he pagado por ti, yo asumo tu vida, quiero tu vida, deseo tu vida. Y esta es la realidad que manifiesta internamente el Espíritu Santo y que nos da convicción. Él dice, el Espíritu Santo nos confirmará o nos convencerá de pecado. Vuelvo a decir, es un punto de comienzo, no es un punto de destino. El bautismo en el Espíritu supone lo que en la tradición de la Iglesia se llama el quebrantamiento, el momento en que uno empieza a reconocer que su vida ya no es suya. Si queréis, en una expresión un tanto extraña, se trata de transmutar algo muy habitual, y es el
yo soy por el soy yo. En nuestra vida habitual todo el mundo decimos, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy el alcalde de este pueblo y como alcalde vuestro que soy os debo una explicación. Así funcionamos en nuestra vida. O yo soy notario, o yo tengo el tratamiento de Ilustre Señor. Cuando entramos en la vida en el Espíritu, cuando entramos en Jesucristo, cuando nos bautizamos en Jesucristo, ya no es yo soy, sino yo soy amado, soy yo querido, soy yo deseado, soy yo redimido. ¿Por qué? Porque reconocemos que el ser ya no es nuestro. No somos nosotros quienes nos hemos construido. Es Dios el que nos ha dado el ser. Y nos ha dado un yo, un nombre, una intimidad. Y un predicado, amado, querido. Y ese quebrantamiento es el que nos tiene que revelar el Espíritu Santo en nosotros. Importante. No hay contradicción entre el Espíritu Santo, Jesucristo, la palabra, es decir, la Biblia, y la tradición de la Iglesia. Y si alguno encuentra alguna contradicción, tiene que pedir al Señor la suficiente iluminación, porque sin lo que tú dices o entiendes que puede ser del Espíritu Santo y entra en contradicción con la palabra de Dios y con la tradición de la Iglesia, eso no proviene del Señor. Y eso te hará daño. Someterse a Cristo es someterse a su Espíritu Santo. Es ser cuerpo de Cristo, hueso de los huesos y carne de la carne. Y no estamos ahora, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, creando una iglesia del Espíritu Santo o una era del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo lleva a Jesús, el Espíritu Santo es abogado, el Espíritu Santo testifica a Jesús y es a Jesús a quien tenemos que acudir, a quien tenemos en definitiva que referir. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo tras el bautismo en nosotros? Pues hace lo que dice el Cantar de los Cantares en su capítulo 5. Versículos 2 y siguientes. Yo duermo, pero mi corazón vela. Es la voz del amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, inmaculada mía, que está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos de escarcha de la noche. Ya me he quitado la túnica, ¿cómo me voy a vestir? Ya me he lavado los pies, ¿cómo voy a ensuciarlos? Mi amado metió su mano por el agujero de la llave y mis entrañas se estremecieron por él. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos destilaron mirra, mis dedos mirra exquisita, en el pestillo de la cerradura. Abrí a mi amado, pero mi amado, desvaneciéndose, había desaparecido. Mi alma salió por su palabra. Le busqué, mas no le hallé. Le llamé, mas no me respondió. El Espíritu Santo deposita en nosotros el anhelo de Jesús. El anhelo del amado. Y si no tenemos anhelo por Jesús, si no tenemos intimidad con Jesús, si no tenemos deseo de conocer a Jesús, de estar con Jesús, de recostarnos con Jesús en su palabra, en la adoración, en la Eucaristía, en la alabanza del grupo, perdonadme la expresión, hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar, porque entonces estamos siguiendo nuestros caminos, no los caminos del Señor. Hay un hermano nuestro de Maranata, que omitiré el nombre por aquello de la privacidad, que con una copa, comentando las cosas del Señor en la semana de oración de Santiago, dijo un chascarrillo muy hermoso. Y estábamos discutiendo sobre si el Espíritu Santo podía entrar, salir, quedarse, marcharse de la presencia de uno. Y con el gracejo que tiene, dice: si el Espíritu Santo es como un mayordomo, una vez que ha limpiado la casa, que ya lo ha dejado del todo limpio, es como una ama de casa. Una vez que tiene la casa limpia, ¿para qué se va a marchar de la casa?
Pues el Espíritu Santo es nuestro mayordomo y nuestro guardés. Él va limpiando nuestra casa. Y Él va haciendo presencia en nosotros. Y quizás nos ocurra a nosotros como en las casas de los pueblos, que están cerradas desde hace mucho tiempo, que según entras en un pie en la puerta dices, ¿y cuánta mierda voy a sacar de aquí? Y te da pereza empezar a limpiar sencillamente por la cantidad de mierda que vas a sacar. El Espíritu Santo se pone el buzo, la mascarilla y empieza a limpiar. Empieza a barrer, empieza a sacar el polvo, empieza a brillantar, empieza a pulir una estancia, otra estancia, la vajilla, la chimenea, hasta que al final, ¿qué ocurre? Ocurre algo tan sencillo como que, como dice el libro del Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, y tú abres, porque en definitiva el deseo que tú tenías de Jesucristo ya se consuma estando y cenando con Él. Lo hemos dicho, no hay bautismo en el Espíritu si no se te da revelación de tu pecado, con compunción, no con culpabilidad. Si cuando estáis delante de la presencia del Señor empezáis a decir, es que yo he hecho, mira lo que he hecho, mira lo que tal, mira lo que no sé qué, tira no sé cuál, y no te sale en ese momento un gracias, bendito seas, alabado seas, Señor, te ensalzo, te bendigo, te doy gracias por mi vida, malo. Malo porque el Señor no da culpabilidad. Si Él ha pagado, Él ha asumido. Y Él no te está quitando un ápice, ni de responsabilidad ni consecuencia de tus actos, pero te lo está poniendo en perspectiva. En la tradición de la Iglesia, si os queréis quedar más tranquilos, es la distinción entre la atrición y la contrición. ¿Qué es la contrición? El dolerse. ¿Por qué? Porque a la persona que quieres le has hecho daño. ¿Qué es la atrición? Sencillamente el, bueno, me arrepiento porque como va a venir el palo, es hacer, permitiendo la expresión, un forcadell. Como estoy delante de un juez que me puede mandar a prisión preventiva, digo que la declaración de independencia ha sido simbólica. Y a veces con el Señor hacemos lo mismo, hacemos un forcadell. Que ya lo hemos hablado, y del juicio que el príncipe de este mundo ya está juzgado, vencido y condenado. Y esto, por favor, no lo trivialicemos. No tiene nada que ver con lo que habitualmente llamamos pecados, que son debilidades. Eso el Señor muchas veces tolera la presencia de Dios en nuestra salvación. ¿Para qué? Para evitar precisamente que neguemos muchas veces su situación. Importante, producido el bautismo en el Espíritu Santo, hay un hecho que es esencial. No se puede servir a dos señores. Si asumes y proclamas el señorío de Cristo, automáticamente has de renunciar a cualquier otro señor que tengas en tu vida. Y soy muy duro cuando voy a decir esto. No vale cualquier cosa que uno haya hecho por buscar la espiritualidad. Parece que es muy sencillo hablar de vicio y depravación cuando hablamos de dos señores. No. También las veces en que hemos ido a cegar nuestra hambre y nuestra sed en manantiales que no son del Señor. Y podemos empezar con horóscopos, nuevas eras y demás compañeros de tribulación. Si se confiesa a Jesucristo, eso es incompatible con otros señores, que además no dan vida, simplemente esclavizan, simplemente anulan, simplemente son, si me permitís la expresión, unos ocupas indeseables de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo viene a desalojar a esos ocupas, que en principio parece que dan paz, que en principio parece que nos pagan rentas, pero que en realidad lo único que hacen es destrozar nuestro corazón y nuestra alma. Por eso, la proclamación de la palabra, decía San Juan Jesús, como que lo primero que hace es echar demonios. Lo primero que hace es expulsar a estos ocupas. Y lo segundo, si alguno ha andado por esos caminos, no hay condenación para quien está en
Cristo Jesús. Y hay que afirmarse en que la sangre de Cristo me ha cubierto y corre por mis venas. Y si se necesita un signo sensible, la Santa Madre Iglesia nos establece varios. Y a ellos se debe acudir. ¿Por qué? Porque son signos de gracia. Y son signos que confieren la gracia. Y algunos de ellos instituidos por Cristo, como es el sacramento de la reconciliación o el ministerio de liberación. El Espíritu Santo irá haciendo su obra. Pero, como os he dicho antes, no hay contradicción entre Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra y su Iglesia. Vivir y crecer en el Espíritu Santo, como os he dicho, es deshacer en la nada el pecado y todos los elementos que van adheridos a él. ¿Por qué? Por el torrente constante de misericordia que brota de la cruz de Cristo. Si tú amorras, permite la expresión, tu cabeza al costado de Cristo y bebes su sangre y comes su carne y estás presente en la adoración en la Eucaristía y acudes a la reconciliación, tú tienes prenda de salvación. No tienes temor. Espíritu Santo y fuego. Como hemos dicho, lo esencial es la revelación del pecado, justicia y juicio. ¿Y qué llamamos fuego? Pues fuego llamamos el poder, las manifestaciones, los dones, los carismas, las lenguas, la profecía, los sentidos físicos, con independencia de lo que podamos comentar ahora. Hay veces que cuando se ora por una persona o oran por ti, el Señor tiene a bien regalar un signo, como un elemento de tangibilidad. Para algunos puede ser un olor a una fragancia de rosas, para otros puede ser una paz, para otros puede ser unas lágrimas, para otros puede ser un calambre, un rayo que les traspasa, para otros sencillamente una sensación de paz. Y os cuento un secreto. Para el 95% de las personas, o el 90% de las personas, ¿sabéis cuál es el signo? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno le respeta en su psicología. Y el Señor muchas veces, si me permitís la expresión, opera como un dinamitero. A veces para romper un muro hay que hacer explosiones. Y una explosión es poner el explosivo fuera, reventar y la pared se cae. Pero a veces, y os voy a poner un ejemplo, no podemos poner un explosivo porque podría dar muchos daños. Si os acordáis, cómo se derribó la antigua fábrica de Campofrío en Gamonal, mediante implosión. Una pequeña carga en un lugar determinado hace que colapse toda la estructura. Y el Espíritu Santo a veces nos hace implosionar. Y comienza un proceso que respeta nuestra dialéctica, y nos va enseñando y nos va mostrando. Y parece que no ha pasado nada, pero pasa todo. Preguntadle a cualquier ingeniero, amigo vuestro, de estos ingenieros Santísima Trinidad, que son de caminos, canales y puertos, y no hay, es un ingeniero en tres, como decíamos en la carrera, y os dirá que lo más peligroso en una presa es no saber controlar dónde se produce la rotura, dónde se produce la filtración de agua, dónde se produce la implosión. Porque en ese momento colapsa la presa y se rompe. Y en nuestra vida a veces el Espíritu Santo nos hace implosionar. Y por eso muchas veces parece que no pasa nada. En la Biblia hay muchas imágenes de la acción de Dios. El fuego, el agua, el viento. En el libro de los Reyes hay un pasaje que es muy conocido, que es el de la brisa suave. Y hace referencia a que muchas veces, ¿cómo esperamos que pase Dios? Pues esperamos que sea en una tormenta, en una galerna, esperamos que pase en un acontecimiento estruendoso. Y dice el libro de los Reyes con Elías que simplemente pasó una brisa suave y Elías se cubrió porque ahí estaba el Señor. Y en nuestra vida también pasa lo mismo. Puede ser una brisa suave. ¿Y sabéis a veces cómo son esas brisas suaves? La caricia de tu marido, el beso de tu esposa, la palabra de un amigo. Son esos sucesos que a veces el Señor utiliza. El fuego
proviene del Espíritu Santo es para derruir las máscaras que nos hemos creado. Las máscaras a veces de una bondad que lo único que hace es ocultar un pecado de orgullo. A mí me hace mucha gracia escuchar a los directores de recursos humanos y algunos gurús sobre la excelencia y la humildad, y que hay que ser humildes. Escucháis a mucha gente de mucho dinero y mucho postín hablando de la humildad. Eso es postureo. Y muchas veces las bondades que buscamos son postureo, para que no me digan, para que no me hagan. Lo segundo que puede ser la fuerza. A nadie de nosotros nos gusta que digan que somos débiles. Yo ya os conté cuando en el momento de la operación yo ya a las 24 horas quería ir al cuarto de baño porque no quería que ninguna enfermera me limpiese, ni mis familiares. No admitimos nuestra debilidad y ante la presencia de Dios tampoco la admitimos. Queremos tener siempre fuerza y razón suficiente y elementos básicos. Y a veces incluso, como decía antes, la máscara de una aparente serenidad cuando en realidad lo único que estamos es cabreados y somos unos hipócritas. Lo esencial, vamos diciendo, el bautismo en el Espíritu, el bautismo de fuego. Vivir en el Espíritu Santo es vivir en el fuego de la gratuidad del amor de Dios, manifestado en la soberanía de su palabra. Si tras el bautismo en el Espíritu Santo no empezamos a devorar la Sagrada Escritura, mal. Porque el Señor te habla fundamentalmente a través de la palabra. Y el mismo que la escribió te va a dar a ti las luces para entenderla. Yo hubo una etapa en mi vida que yo incluso dormía con la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra viva, y cuando yo estaba en situaciones muchas veces de tensión y en situaciones de depresión, cogía la palabra y el Señor suscitaba textos de la Escritura para consolar. La principal fuente de alimentación de un cristiano, y más de un cristiano renovado, es la Escritura. Y con la Escritura, la Eucaristía. Pero antes de la Escritura, o con la Escritura y con la Eucaristía, el motor esencial es que el Espíritu Santo nos lleva a la misericordia de Dios manifestada en la cruz y resurrección de Cristo en nuestra vida. Somos justificados, glorificados y santificados. Y a partir de ahí comenzamos con la alabanza. Si los carismáticos y la Iglesia alaban no es por gusto, es porque es la respuesta natural ante quien te ha amado y te ha salvado. Y la alabanza es uno de los termómetros, junto con la Escritura, de la salud espiritual de una persona y su grupo. Cuando en un grupo ya no hay alabanza y empieza a haber rosarios, vía crucis y demás elementos, malo. Y alguno me podrá decir, ¿es que eso es malo? Digo, no. Si no está ungido por el Espíritu Santo. Si no responde a un acto de alabanza. Si no responde a un acto de gratuidad. Por eso, en la renovación, muchas veces somos muy intransigentes en la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza lo que expresa es, Señor, yo te entrego mi vida, y te la entrego en mi impotencia, y reconozco que tú puedes, y me glorío en que tú puedes. Y a veces, muchas veces, la alabanza es en fe, porque casi siempre ocurre un sinsentido, y más en el elemento máximo de la alabanza, que es la oración en lenguas. San Pedro dice, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si fuera algo extraordinario. El Espíritu Santo nos va a ir aquilatando y vamos a ir viendo, y vais a ir viendo cómo el Espíritu Santo os va cambiando la vida y os va, si me permitís la expresión, mejorando. La segunda carta de los Corintios dice claramente que el Espíritu Santo nos marca como sello. Y además,
Él fue quien nos marcó con su sello y quien puso el Espíritu en nuestros corazones como arras de lo venidero, como prendas. Por eso, en Renovación decimos que alabamos desde la otra orilla. Porque nosotros gozamos desde la visión del Padre. Todo está hecho, todo es consumado. Si volvemos al Cantar de los Cantares, y alguno podrá decir, qué pesado. Y nos vamos al capítulo 8, que es el diálogo entre el esposo y la esposa. ¿Qué dice en el Cantar de los Cantares 8, 5 y siguientes? Yo te desperté debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te engendró. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme en tu brazo como sello, que es fuerte el amor como la muerte, y son como el Seol duros los celos. Son sus dardos saetas encendidas, son llamas de Yahvé. No pueden aguas copiosas extinguirlo, ni arrastrarlo los ríos. Si tú has confesado a Jesús como Señor, y tú además has pedido el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se te ha dado como señal. Se te dio el día de tu bautismo de agua, cuando te crismaron en la frente. Se te dio en el momento de tu confirmación, cuando el obispo te impuso las manos y pidió sobre ti las gracias de un nuevo Pentecostés. Y cuando has pedido que uno de los hermanos ore por el bautismo o la fusión en el Espíritu, lo que has pedido es que lo que el Señor derrama un día se vuelva a manifestar con fuerza y con poder. No hay contradicción, vuelvo a decir, entre Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo y la Iglesia. Avivamiento, fuego, nueva vida. Pero una vida que se nos ha dado, y una nueva vida de la que ya tenemos certeza, de la que ya tenemos, y permitidme la expresión, sello y póliza de la mutualidad, como se decía antes. Vuelvo a recordar los efectos del bautismo en el Espíritu, que se van ayudando gradualmente. Una vida de gratuidad y misericordia. Solo Jesús es Señor, y no comparte su señorío con nadie. Segundo, alabanza y adoración. Vida de fe con la palabra y los sacramentos. Soberanía de la palabra de Dios como única forma de alimento. Ya no se trata de alimentarnos de los escritos de Perengaritos o de Fundanganito. ¿Os habéis dado cuenta en el Corte Inglés o en cualquier otra librería que también manda narices lo que voy a decir, junto a la sección de filosofía o de teología, hay miriadas y miriadas de, digamos, libros de lo que se llama ahora, o dicen que se llama ahora espiritualidad, Manfaumen y demás elementos, para sacar los potenciales que supuestamente se dice que se tienen. Y toda la industria que se ha montado con eso, y todos los que te dicen es que tú tienes que leer no sé qué secreto, miren ustedes. Mi único secreto se llama Jesús de Nazaret, vivo y resucitado, al cual yo he entregado mi vida. ¿Por qué? Porque me amó y me entregó por mí. Porque ningún charlatán de feria me ha amado hasta el extremo. Nadie lo ha hecho. Y esa es la certeza que te da el Espíritu Santo, y ese es el sello que se pone en tu corazón, y eso no lo haga nadie. Y cuando te contiende, porque te contiende tu historia, te contiende a veces falsamente tu conciencia, te contienden otras muchas historias que puedas tener, y vuelve a salir aquello de eres morena. La palabra, que es espada de dos filos, dice, sí, soy negra. Y si mi amado ya me vio, no repares en mi negrura. De vino blanco me engalanó. Es cierto, ninguno de nosotros puede negar nuestra historia, pero nuestra historia en Jesucristo no nos hace daño, sino que es motivo de alabanza y de bendición, es motivo de exaltación, es motivo de decir un gloria que resuena de eternidad en eternidad.
Y que nadie se sienta indigno, y que nadie se sienta pequeño, y que nadie se sienta viejo, nadie se sienta joven, y nadie se sienta que no. Qué mayor reconocimiento que tenemos en San Pedro, triple apóstata, y después, me amas, apacientas mis corderos. Qué mayor reconocimiento tenemos ahí. Qué mayor reconocimiento tenemos en San Pablo, por ejemplo. Yo que perseguía a la Iglesia y se aparece a mí como un aborto. Y sí, ¿qué pasa? Yo fui perseguidor de la Iglesia, dice San Pablo. Y di coces contra el aguijón que es Jesucristo. Sí, y muchas veces hay que tener esa santa desvergüenza y esa santa desfachatez de decir, sí, soy pecador. Vale, te acepto que eso digas. Pero ahora, déjame que te reconvenga. Jesucristo pagó por mí. Soy libre y salvo en su sangre. En Él no tengo condenación. Así que tus acusaciones, a esparragar. Esta es la fe que profesamos. Esta es la fe de la Iglesia. Aunque esta expresión pueda ser muy atrevida. Pero al menos es mi vivencia. Y al menos es mi experiencia de mi relación con el Señor. Y cuando muchas veces se pueda levantar todas estas cuestiones contra mí y mi conciencia pueda plantear algunas cuestiones, la respuesta es siempre la misma. Él me amó y se entregó por mí. Y no hay condenación. Y la prueba de ello es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, porque quien confiesa a Jesús como Señor está salvo. Quien confiesa a Jesús como Señor permanece en su iglesia. Aunque él piense que no, aunque piense que está alejado, aunque piense que está roto, no. Permanece. Y a su tiempo el Señor hará la obra buena. En los rituales de órdenes y de consagraciones, incluso no sé si en el del matrimonio, creo que en el del matrimonio no, pero al menos en el de las órdenes sagradas hay una cosa que se dice siempre. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él la llevará a su término. Créelo que eso es palabra profética para ti hoy y ahora. Dios ha comenzado en ti una obra buena con el Espíritu Santo y que Él la está llevando a su término. Por eso vamos a dar gracias a Dios y vamos a tener un momento de tranquilidad. Vamos a dar gracias y luego ya pasamos con los testimonios. Gloria al Señor. Gracias.